El expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Kateriano, con nosotros. Buenas noches, Pedro, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas noches, Jaime, encantado de estar con usted nuevamente. Bueno, es inocultable que el respaldo de Vargas Llosa a la señora Fujimori, además de sorprender, pues retumba la historia reciente, ¿no? Si acaso los últimos 31 años en los que el señor Vargas Llosa no había admitido nunca públicamente que él considera que una persona de apellido Fujimori pueda, ante las circunstancias, llegar al poder, ser presidente o presidenta, en este caso, del Perú. Yo tenía una primera inquietud. ¿Mario Vargas Llosa le consultó su respaldo previamente? ¿Hablaron en la interna como para...? Usted es muy amigo de Mario. ¿Hablaron en la interna sobre el fondo de este pronunciamiento, de este respaldo público? No me consultó. Ajá. Es una decisión independiente de Mario. Sí he conversado con él antes y después de su piedra de toque. Pero todos sabemos que él, a lo largo de su trayectoria, ha actuado defendiendo principios. Y una vez más prueba que primero está el interés nacional y deja de lado las disputas o desencuentros políticos. Y no es la primera vez, Jaime. Hay que recordar que el año 2006, cuando Ollanta Humala se presentó a la presidencia de la República con un discurso de tinte chavista, enfrentando a Alan García, en esa ocasión también Mario Vargas Llosa pidió votar por García tapándose la nariz. Hoy ciertamente la situación es completamente diferente, porque la democracia como forma de gobierno está amenazada por la dupla Castillo-Cerrón. No es como dicen los ahora defensores de Castillo y Cerrón, que se trata de que de la noche a la mañana nos hemos convertido en fanáticos fujimoristas. No es así. Tampoco es que estemos defendiendo el modelo económico. Ciertamente, las propuestas económicas de Castillo y Cerrón causarán una hecatombe económica en el Perú que ya la vivió con Velasco y con Alan García en su primer gobierno. Es decir, ese gigantismo estatal generó algo que en pocos países del mundo ocurrió: quebró el Estado. Pero acá el fondo del asunto es la amenaza a la democracia. Y creo que en este caso tenemos que dejar de lado cuestiones que tienen que ver con la confrontación política del pasado y ver el futuro. No queremos que el Perú se convierta en una Venezuela. No queremos que el señor Cerrón, que es el poder tras el trono, porque hay que ser claros, el partido del señor Castillo es un vientre de alquiler. El que ahí manda es Cerrón. Y Cerrón no solo ha sido un pésimo gobernante de Junín, que ahora aspira, no sé en base a qué argumentos, gobernar el Perú con Castillo. Él sí tiene una ideología totalitaria, que no digo yo es una afirmación basada en simplemente afirmaciones de un adversario político. No, en su plan de gobierno señala que él está inspirado en el legado de Fidel Castro y de Lenin. Y esto ciertamente despierta o debe despertar en la mayoría de los peruanos una alerta. El señor Vargas Llosa, lo que usted dice, ¿no? Que Mario Vargas Llosa ha defendido principios. Es verdad. Pero también usted dice que hay que dejar de lado la confrontación y en un momento, previamente, coloca el ejemplo válido del respaldo que el 2006 le dio Vargas Llosa a García para que, pueda hacer su segundo gobierno. Pero este respaldo le debe haber costado un poco más, ¿no? Porque, valgan verdades, si revisamos la historia reciente, Mario Vargas Llosa ha sido, de alguna forma, el pensamiento guía del antifujimorismo. Y hoy el antifujimorismo, pues, se ve cuando menos dividido. ¿Qué le diría usted a ese antifujimorismo
que está, digamos, pendular en este momento y que no necesariamente respalda el apoyo de Vargas Llosa a Keiko Fujimori. Yo lo que contaría, Jaime, es mi experiencia personal. Yo cuando fui diputado, en el golpe de Estado que dieron Fujimori y Montesinos, fui una de las víctimas. Mi oficina se asaltó, se atropellaron mis derechos ciudadanos, se eliminó mi mandato popular. Y recientemente he tenido también otra experiencia con el fujimorismo ya conducido o dirigido por Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular, que me quisieron meter preso, porque esa es la verdad de la acción política de ellos contra mí. Pero en este caso, repito, no hay que tener en cuenta los problemas personales. Lo que está acá en juego es el futuro del país, el sistema democrático. Y vemos que donde la ideología chavista, comunista ha intervenido en América Latina, el alto costo político que ha tenido para esos países. Ahora, hay dos ideas que he anotado aquí que creo que son muy importantes. Una amenaza a la democracia. Así llama usted a la candidatura de Castillo, pero... De Castillo y Cerrón, digo, ¿no? De Castillo y Cerrón, de acuerdo. Ahí voy también con esa otra observación, pero primero lo primero. Cuando usted recuerda los hechos, los pasajes lamentables, funestos, antidemocráticos del 5 de abril en adelante, ciertamente eso no fue una amenaza a la democracia, eso fue un atentado a la democracia. Así es, ¿Qué le garantiza, constitucional? ¿Qué le garantiza a usted que la señora Fujimori va a respetar la democracia? Bueno, yo tengo el temor que muchos peruanos deben tener en este momento, el propio Vargas Llosa. Por esa razón creo que Vargas Llosa ha definido el apoyo a la candidatura de Keiko Fujimori como el mal menor. Y en este sentido ella tiene el reto de probar ante el país su compromiso con la democracia. No solo en lo que ha señalado Vargas Llosa en su piedra de toque, que respete el mandato de los 5 años y deje el poder, no se perpetúe en el poder como su padre, no siga el ejemplo del dictador, que respete la autonomía del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, que son cosas que parecen elementales, pero que lamentablemente ella tiene que comprometerse, porque la credibilidad democrática de ella también está mellada. Ciertamente la credibilidad democrática de Cerrón y de Castillo constituyen también una amenaza, pero coincido en este punto con Vargas Llosa que el mal menor es Keiko Fujimori. Ahora, no sé, yo no soy quien para corregir un texto o ¿no? criticar un texto de Vargas Llosa, tamaña ofensa. Sin embargo, me permito hacer una observación. En las condiciones que él le coloca o le extiende a la señora Fujimori, él habla de a no indultar a Vladimiro Montesinos. Que yo recuerde, eso no estaba en el radar. Lo que sí está en el radar es un indulto al señor Fujimori. La señora Keiko Fujimori ha dicho que va a indultar a su padre. ¿Eso no le preocupa a usted o no le preocupó a Vargas Llosa cuando hizo este manifiesto? Porque usted habla del poder detrás del trono. A eso iba con la segunda observación. El poder detrás del trono, Cerrón, con respecto a Castillo, lo que usted dice. ¿Y por qué no pensar que si sale libre Alberto Fujimori, podría ser él el poder detrás del trono? A ver, en el caso de Cerrón y de Castillo, ellos piden el indulto de Antauro Humala, ojo, no hay que olvidar. Sí. Un personaje sancionado por matar policías, por delincuente. ¿Por qué Cerrón pide ese indulto para Antauro Humala? Porque ha usado la maquinaria política de Antauro Humala, está clarísimo eso. Ya. Pero cerremos ese tema. Sí. En el caso del indulto a Fujimori, en lo que a mí respecta, es un tema cerrado, porque ya hay una opinión, una resolución, un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a raíz precisamente del retorno, o mejor dicho, a raíz del indulto que le concedió
Pedro Pablo Kuczynski, y que obligó el retorno a prisión a Fujimori. Entonces, no sería viable. Entonces ahí hay un problema de carácter jurídico, ciertamente. O sea, su propuesta al final... Es un tema zanjado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, no podría al final sacarlo de prisión, es lo que usted nos está situando. Ver, este es un tema comprensible desde el punto de vista humano, es decir, a la señora Fujimori se le criticó su conducta política cuando Kuczynski le concedió el indulto. No hay que olvidar ese memorable comunicado de Fuerza Popular en donde señalaba que estaban de acuerdo con la libertad de Fujimori y no con la forma, que terminó eso ocasionando la caída jurídica de ese indulto. Entonces, ese es un tema jurídicamente cerrado. Ahora, ella como hija, naturalmente, políticamente, ha hecho una rectificación en buena hora, pero, bueno, ahí hay un tema, digo, zanjado jurídicamente. No, porque claro, solo para cerrar este tema, cuando usted dice que Antauro está sentenciado por matar policías, es cierto, pero el señor Fujimori también está sentenciado por violar derechos humanos. Entonces, exactamente. ¿De qué estamos hablando? ¿No? O sea, lo que deberían hacer los dos candidatos es más bien decir, no indultamos a ninguno. Bueno, eso lo tendrá que sopesar la señora Fujimori. Ahora, ella desde la primera vuelta ha planteado este tema. Es un tema netamente de carácter político. Reitero, porque desde el punto de vista jurídico va a ser bien difícil revertir ese pronunciamiento de la Corte Interamericana. Sí. Ahora, no fue muy apresurado. En el caso de Montesinos, naturalmente es un mensaje político muy potente, es decir, que no se use el poder político para conceder indultos a compinches, a gente que en el pasado colaboró con la corrupción. Y el líder de la corrupción estuvo al servicio de Fujimori y fue Montesinos. Por eso creo que sí es importante que Vargas Llosa haya destacado el tema de Montesinos. Pero que estaban y que lo haya sacado juntos, del olvido, ¿no? Estaban juntos, digo, Fujimori y Montesinos. Yo le preguntaba si el pronunciamiento de Vargas Llosa no fue muy apresurado. Quizá haber esperado a mayo, a mediados de mayo, digo yo, como para tener posiciones mucho más claras. ¿No se anticipó un poco? ¿No se apresuró? A ver, esa es una crítica que han hecho algunos, pero yo quisiera recordar lo siguiente. Cuando pidió el voto por Ollanta Humala en la segunda vuelta, creo que lo hizo al día siguiente que el Jurado Nacional de Elecciones dio como ganadores a Humala y Keiko Fujimori. ¿Y por qué razón? Porque la segunda vuelta pasa muy rápidamente, Jaime, y tiene unas etapas en donde el elector se va formando un criterio y al final es muy difícil revertir esa tendencia. No olvidemos, por ejemplo, el caso de la campaña de PPK. Revertir la ola fue complicado, ¿no? Entonces, ¿acaso tal vez eso lo ha tenido en cuenta Mario Vargas Llosa? Sobre este punto no he conversado naturalmente con él. Ahora, otra cosa que mucha gente comenta, ¿no? Porque esta noticia sin duda ha sido muy comentada, ¿no? El respaldo de Mario Vargas Llosa a Keiko Fujimori. Lo que dicen algunos es, ¿se van a hacer cargo Vargas Llosa y quienes... Entiendo que, digamos, usted también está de acuerdo con lo que dice Vargas Llosa. Lo que dicen es, si se van a hacer cargo, si Keiko Fujimori hace lo que no ha ofrecido, y algunos temen, y al final termina haciendo lo que, como repito, a algunas personas les preocupa y que por eso es que tiene también el antivoto alto, 55%. ¿Se van a hacer cargo? A ver, Jaime, cuando el elector elige a una persona, el acto del voto es un acto de confianza. Se le da al presidente un mandato. Si luego esos presidentes traicionan la voluntad popular, no es culpa del elector, no es culpa de los millones de peruanos que eligieron a Toledo, que eligieron a Alan García, que eligieron a Pedro Pablo Kuczynski, que eligieron a Humala. Los que traicionaron el mandato popular fueron ellos. Pero a diferencia de la dictadura que propugnan Castillo y Cerrón, Jaime,
La democracia peruana, con todas sus debilidades, con todos sus problemas, ha sancionado a los presidentes, ha condenado a Fujimori, está con arresto domiciliario Pedro Pablo Kuczynski, Toledo fugado, pero la acción de la justicia pidiendo su extradición. Lamentablemente Alan García optó por una vía que nadie deseaba. Y actualmente también el presidente Humala investigado. Entonces la señora Keiko Fujimori tiene que tener muy presente estos hechos. Y bueno, ciertamente no hay garantías, pero repito, frente a la dupla Castillo-Cerrón es el mal menor, sin duda alguna. Este es un problema de salvación de la democracia, Jaime. Hay que mirarlo de esa forma. No solo en lo económico, es decir... Sí. Usted, de más está decir, votará por Keiko Fujimori. Bueno, no es algo que ha sido agradable de digerir, como comprenderá Jaime. Pero esta es una circunstancia de tal gravedad que nos tiene que obligar a reflexionar. Y por eso usted va a votar por Keiko Fujimori. Por Keiko Fujimori. No es que esté pidiendo el voto por Keiko Fujimori. Mario sí lo ha hecho. Es una acción personalísima. Mario Vargas Llosa sí lo ha dicho. Claro. Es una diferencia, digamos, sutil. Pero lo que sí invoco es a la reflexión, porque finalmente no estamos acá para hacer un ajuste de cuentas políticos, fomentar la lucha de clases o el enfrentamiento entre peruanos. No, tenemos que acometer el momento más grave de la República, con una crisis sanitaria, con un índice de desempleo que preocupa, con una atención de salud que no da garantías a los peruanos, y con 10 millones de peruanos con condiciones inhumanas de falta de suministro de agua potable y de saneamiento. Eso es urgente ahora. Bueno, ojalá. Vamos a estar atentos. Esta segunda vuelta recién empieza. Muchas gracias, bueno, Pedro. Pero además, lo que usted señala, Jaime, es fundamental. Este es un apoyo crítico. La fiscalización tendrá que ser uno de los objetivos de la sociedad. Sin duda. Y para ello, la señora Fujimori, reitero, tiene que comprometerse públicamente. No basta lo que ha señalado Mario Vargas Llosa, ciertamente, en su piedra de toque. Hay ya sectores que se están movilizando para exigirle mayores compromisos, y creo que eso también es saludable, y ojalá la propia señora Fujimori medite en profundidad la responsabilidad que está asumiendo ante el país y también ante su familia. El expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, con nosotros. Le agradecemos, Pedro, que tenga usted muy buenas noches. Hasta la próxima. Noches, gracias. Muy bien. Ya escuchó usted primero a Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular. Habíamos invitado a Julián Palacín de Perú Libre y canceló al caer la tarde. Pedro Cateriano hablando sobre el respaldo de Mario Vargas Llosa. Toca la pausa y regresamos con Jorge Nieto Montesinos de Victoria Nacional. Hay un reclamo de, a su juicio, unos votos que no se están incluyendo en el sistema de conteo. Y evidentemente también hablar de esta segunda vuelta, donde nada está dicho.